Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches. Saludos desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este 30 de octubre, a punto de finalizar el 10º mes del año, a punto de entrar en la época más oscura en lo que al tiempo se refiere, con el final del otoño y el invierno. Esperemos que no sea así en el aspecto deportivo, aunque bien es cierto que tenemos ante sí un fin de semana en el que el puente, como suele ser habitual, pues marca un poco nuestra agenda, ya que muchos equipos descansan, algo que por otra parte nos parece en cierta forma normal por parte de las distintas federaciones, debido a que, bueno, sobre todo cuando estamos hablando de equipos de base, de chavales jóvenes, pues los viajes que programan las familias a veces pueden entorpecer el transcurso habitual de la jornada. Hablaremos de toda esa agenda y hablaremos de algo más. Hablaremos de un deporte que habitualmente no es protagonista en nuestro programa, de baloncesto. Y es que precisamente el baloncesto es un deporte que en Abarán ha sido en las últimas décadas como el Guadiana. Desafortunadamente en los últimos años no aparece para nada. Y tenemos con nosotros esta noche a través del teléfono a una persona que va a inaugurar una serie de entrevistas que, como él mismo me decía, podríamos llamarlo deportistas abaraneros más allá de la garita, precisamente de un abaranero que por cuestiones de trabajo vive fuera. Pero vamos a que sea él quien nos cuente su vivencia y quien nos cuente su trayectoria deportiva. Constantino de Toledo. Tino, buenas noches. Hola, buenas noches, don Andrés, dígame usted. Bueno, pues en principio, y por aquello de que vives bastante tiempo fuera de Abarán, y para los más jóvenes que suelen escuchar este programa, cuéntanos un poco quién es Constantino de Toledo, cuántos años lleva fuera. Pues llevo fuera de Abarán unos 15 años largos, aquí trabajando aquí en Mazarrón. Pero bueno, la distancia es corta y no hay fin de semana que no aparezca por allí, claro. Y más cuando llegan fiestas importantes, sobre todo la Semana Santa. Eso... Evidentemente. Hay fiestas señaladas en las que uno no debe faltar. Bueno, Tino, tú has jugado durante muchos años al baloncesto. Concretamente, ¿qué edad tienes actualmente? 48 años son los que calzo. 48 añitos. ¿Y podemos decir todavía que Tino es jugador en activo de baloncesto? Sí. El año pasado estuve jugando aquí en Mazarrón. Y este año estoy jugando también, sí. No federado todavía porque hay bastantes zagales jóvenes, pero estoy en la segunda línea, por si algún chiquillo falla o siempre hay alguno que se puede lesionar, está disponible para jugar. De hecho, entreno con ellos habitualmente. Me comentabas la temporada pasada que precisamente fue así como comenzó tu nueva aventura en este equipo de baloncesto de Mazarrón, precisamente por el interés de entrenar, de mantenerte en forma, de ayudar un poco en los entrenamientos, que finalmente te hizo volver a calzarte las zapatillas y saltar a la cancha en un partido oficial. Sí, así fue, sí. Yo siempre me ha gustado el baloncesto y es un deporte que aún físicamente estoy capaz para poder practicar. Y entrenaba habitualmente con los compañeros de Mazarrón, y entonces el año pasado me dijeron que si quería jugar federado, y yo dije gustosamente, mientras las piernas puedan, sí, y fue un buen año. De hecho nos clasificamos para la Final Four, que se jugó aquí precisamente en Mazarrón, y bueno, no llegamos a ascender porque los dos equipos que subieron, que era el Marista de Murcia y el Mirtia, eran dos muy buenos equipos y son los dos que han subido de categoría este año. Y sí, ha sido un buen año deportivo y interesante y sobre todo divertido, que era lo que yo más estaba buscando. ¿Concretamente en qué categoría militaba Mazarrón? Ahora está en primera autonómica. Por encima de primera autonómica hay una que se llama nacional, donde ya hay equipos, que hay algún equipo de fuera de la provincia, pero sería un equivalente de tercera división. Bueno, Tino, y en lo referente a lo que es el baloncesto en Abarán, tú que eres de esa generación, que, bueno, la generación que ha representado prácticamente el todo en el baloncesto de Abarán, ¿qué ha pasado después de que esos Chiqui, Orlando, Juanjo, al que no queremos olvidar,
Cabanes, Albi, etcétera, etcétera. Una vez que ese equipo desapareció, ¿qué es lo que pasa con el baloncesto de Navarán? Que ni en estos años de gloria a nivel nacional e internacional resurge como tal. Pues sí, Andrés, es bastante triste eso, sobre todo porque siempre tiene que existir unas categorías inferiores que con el paso del tiempo son las que van evolucionando y son las que van jugando y son las que van arrastrando a equipos inferiores. Aquí en Mazarrón yo lo estoy viendo con mucha envidia sana de que hay categorías inferiores, tanto a nivel femenino como masculino, benjamines, alevines, cadetes, junior, ¿no? Que esos son los que van siguiendo con el baloncesto y van creciendo y van manteniendo el nivel y van jugando en categorías superiores, atraen a la gente y esa rueda sigue funcionando. En Navarán hubo un salto de jugar nosotros a no haber nadie, ni tan siquiera categorías inferiores ni escuelas deportivas, y entonces eso desapareció. Cuesta mucho trabajo poner eso en marcha. Me gustaría, como cualquiera, que el deporte de baloncesto, que es un deporte muy bonito, sano y fácil de jugar, que en Navarán algún día volviera otra vez hasta donde se pudiera, siempre, porque el deporte lo importante es pasarlo bien y jugar, y competir. Ya los éxitos ya son secundarios en estos niveles. Tino, me da la impresión de que en todos los deportes minoritarios, si exceptuamos el fútbol, que actualmente arrasa, sí. Si exceptuamos el fútbol, en el resto de deportes dependen mucho, en la mayoría de pueblos, incluso ciudades de más habitantes, dependen mucho de que haya una o varias personas que, sobre todo por su trabajo, que estén dedicadas a la educación física, que sean profesores, que sean ellos quien tiren del carro, ¿no? Si no hay alguien que profesionalmente pueda dedicarle un tiempo a estos deportes, mal vamos. Exacto. Tienes toda la razón, Andrés. Siempre tiene que haber. Yo siempre digo que las escuelas deportivas, que son los niños pequeños, que dentro de las actividades que todos los chiquillos hacen, ¿no? El deporte es una de ellas fundamental, es una base en la que se puede empezar. Entonces esos son, por suerte, son los profesores de los colegios los que tienen más capacidad para movilizar esas tropas inicialmente. Luego ya habrá gente que acompañe y que siga empujando eso, ¿no? Entonces, aquí en Mazarrón yo lo noto porque tengo compañeros que son profesores de educación física y son los que ellos en los colegios inician y mantienen un poco a los chiquillos, sobre todo en los primeros años, y ya luego el resto, la maquinaria es la que acompaña, la que sigue poniendo en funcionamiento los equipos. Hay otra cuestión, una anecdótica personal que creo que es interesante. Me comentaba el año pasado, hablando de este tema, que en principio, cuando llevaba a tus hijos, intentando que también practicaran deporte y tal, que se sorprendían un poco. ¿Qué piensan actualmente tus hijos de que estés jugando a baloncesto? Hombre, ellos están muy contentos, ¿no? Porque quiera o no quiera, su padre siempre es un referente en el deporte, ¿no? Y entonces a ellos les gusta. Yo les cuento aventuras y desaventuras que yo he tenido en el deporte, que hemos tenido muchas aquí en Abarán, de compañeros, y entonces ellos, cuéntame una anécdota, por ejemplo, te cuento muy breve, o un partido en Contramarista, en Murcia, y fíjate tú, Andrés, qué nivel tendríamos nosotros, que cuando quedaban breves minutos para terminar el partido, pedimos un tiempo muerto para decidir qué hacíamos. Jugábamos el partido para ganar o terminamos el partido rápido para montarnos en el autobús de línea y poder volver a Barán, porque en aquella época no teníamos ni vehículos, ni infraestructura, ni nada. Entonces, ¿qué tiempo muerto tuvimos que pedir para decidir qué hacíamos? O jugábamos a ganar, o jugábamos para terminar rápido, sin hacer falta, para poder coger el autobús. Y ellos, claro, para ellos eso es impensable ahora mismo en esas circunstancias. La verdad es que sí que es una cuestión, es un dato que habría que contar a las generaciones más jóvenes para que sepan lo que ha costado a los pioneros en todas las modalidades deportivas el salir adelante. Supongo que tú tendrás la ilusión de que a corto plazo el baloncesto, que es el deporte que a ti más te llama la atención, pueda resurgir en el Abarán. Sí, yo espero, incluso siempre estoy seguro que todos pondríamos un poco de nuestra parte si empezaran el baloncesto. Evidentemente, conseguir un grupo de gente para empezar con categorías senior sería bastante difícil, porque el baloncesto hay que entrenar, pero las categorías inferiores siempre había gente dispuesta a empezar a enseñar a la gente y poco a poco se iría formando una pequeña escuela que con el paso del tiempo, ha pasado en todos los deportes, ¿no? Irían formándose, irían evolucionando y habría gente que jugaría, evidentemente. Lo hacen en todos los municipios, tan grandes y tan pequeños como Abarán, y ¿por qué Abarán no? Tino, los días previos a las fiestas patronales me hacía un comentario
que creo muy acertado, y no sé si este será el foro o será el momento, pero creo que es algo que no debe caer en el olvido, y quizás sea el momento de lanzar este reto a quien corresponda, a todos los que corresponda, para que en próxima fecha se pudiera llevar a efecto. Tú me hablabas de un partido con motivo de la fiesta que además podía ser muy, muy emotivo. Sí, yo comenté la posibilidad de hacer un partido entre los veteranos de Albaná y los veteranos de Cieza, club que con nosotros hemos tenido muy buenas relaciones. También es cierto que con los clubes con los que hemos estado hemos tenido muy buenas relaciones deportivas. De hecho, un año estuvimos hermanados con Cieza en el sentido de que había que tener categorías junior y nosotros éramos junior y eran senior, y de hecho gente de Albaná jugó con ellos. Un ejemplo, recuerdo perfectamente en esa época que Randy Owen, que fue el primer persona de color que jugó federado aquí en Murcia, jugó en Cieza, ¿no? Contra Cieza. ¿Recuerda aquel partido en la pista exterior del polideportivo? Exactamente, y el Chiqui y Juanjo jugaron contra Randy Owen, ¿me entiendes? Y eso era un logro para ellos y para todos, ¿no? Y entonces hacer un partido no de recuerdo, ¿no? En el que nos encontrábamos con nuestros compañeros de Cieza y celebrar, y sí, con gente de Abarán y gente de Abarán que quizás físicamente no pueda, pero bueno, sería un bonito partido para recordar esas cosas. Sí, no un homenaje, porque nosotros todavía estamos bien, pero hacer un recuerdo, sí. Bueno, pues ahí queda ese reto lanzado al aire en este programa, y a ver si de aquí al año que viene, como vamos a seguir siendo prácticamente igual de jóvenes, pues se puede llevar a cabo. Sí. De hecho, recuerdo que un año jugando Juanjo físicamente con el Cieza fue máximo anotador de triple, cuando empezó la de la triple. Y en Molina hubo una celebración y a Juanjo le regalaron un trofeo como máximo triplista de la región de Murcia. Ahí es nada. Sí. Bueno, decía yo en el inicio, en la entradilla, que este iba a ser el inicio de una serie de programas que no tendrán una fecha determinada, se irán haciendo poco a poco, sobre todo los viernes, por aquello de que tenemos siempre un poquito más de tiempo, de aquellos deportistas de Abarán que se encuentran fuera. Y te comentaba yo hoy a mediodía que queríamos que nos diera una pincelada de otra persona que, aunque no ha nacido en Abarán, pues lo consideramos como un abaranero de adopción, y que no es otro que tu padre, Paco Toledo, que creo que es la única persona que tras jugar en el Abarán después ha sido jugador de primera división, porque sí es cierto que en aquella época hubo algún jugador que vino, digamos, de los que venían de vuelta, como el caso de Marquito, Rincón, o alguno más que quizá ya habían jugado en primera, pero el caso de Paco de Toledo fue todo lo contrario, y además después fue una persona muy implicada en el club en los años 70. Sí, es cierto, porque mi padre procedía, mi abuelo Constantino lo localizó, lo geó, que jugaba en el Eldense, y entonces ese año del Eldense pasó aquí a Abarán, a los 2 años que ahora estuvo en segunda, y de aquí marchó mi padre, lo fichó el Hércules, le pagó generosamente, y entonces se fue al Hércules, que estaba en segunda. A continuación subió a primera y estuvo 2 años en primera. Una anécdota te cuento así muy breve. Estando mi padre en segunda, la Federación Española organizaba una preselección de jugadores para la selección. No es como ahora, que seleccionan unos 15 o 20, sino que seleccionaban unos 30 jugadores, y entonces iban a la ciudad deportiva de Real Madrid, donde los citaba la Federación, y ahí entrenaba, y ya luego el seleccionador pues seleccionaba evidentemente a los que eran mejores. Entonces a mi casa llegó una carta, una citación en la que citaban a mi padre en la ciudad deportiva de Real Madrid para que estuviera tal día, tal hora, se presentara ahí a ese entrenamiento. Pero como era en segunda, en primera no había liga, y entonces ese año en segunda el Hércules jugaba fútbol, un partido. Y entonces claro, el Hércules le dijo a mi padre que le primaba si renunciaba a ese partido de la Federación y jugaba con el Hércules, porque era más interesante. Evidentemente mi padre no tenía muchas posibilidades de jugar, aunque hubiera sido bonito, pero prefirió quedarse en el Hércules de Alicante a ir a ese entrenamiento de la selección. Esa carta la tenemos en mi casa colgada en un cuadro, en una especie de Hall of Fame, donde está la citación de la Federación, lo cita mi padre, que decía así. Indudablemente. Sí. Después del Hércules estuvo en el Racing Santander, estuvo allí 3 años, y luego de Racing Santander fue a Córdoba, donde estuvo Marcel Domínguez, fue entrenador suyo, y luego estuvo con Kubala, que también fue entrenador. Ahí puedo decir que cuando yo coleccionaba cromos, ya tenía yo a Toledo en el Córdoba. Sí. Sí, es cierto, sí. Y ahí estuvo 2 años más ahí en Córdoba, en primera. Esos años estuvo en Córdoba en primera, y creo que al año siguiente Córdoba descendió a segunda, sí.
Y luego la famosa lesión de menisco, que en aquellos tiempos no era como ahora, desgraciadamente. No, exactamente. Ahí se operó en Madrid, en Barcelona, el doctor Cabo, un doctor que habíamos era muy conocido, y fue lo que operó de menisco, y estuvo un tiempo, no como ahora, que la operación de menisco entra por la mañana y casi por la tarde y ya está en tu casa funcionando, sí. Pues indudablemente será protagonista también en este espacio que hoy estrenamos, que en cierta forma habíamos pensado desde hace tiempo, pero que indudablemente tenía que tener el honor de abrirlo quien nos ha empujado un poquito a que lo hagamos, Constantino de Toledo, además de deportista, un buen amigo. Tino, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. A ti un abrazo. Y a seguir disfrutando del baloncesto. Vale, gracias, hasta luego. Gracias. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, y después de este estreno, de esta sorpresa en la noche de hoy, pues vamos ya con nuestra agenda del fin de semana, con lo habitual. Bien es cierto que, como les decía, con muchos menos partidos que en las últimas semanas. Concretamente en fútbol tenemos pues lo que podríamos decir un auténtico partidazo, si bien es cierto que estamos en primera autonómica. Pero el domingo a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, en el Polideportivo Municipal, se van a medir el Abarán Club de Fútbol y el Esparragal, que es el líder de la categoría. Uno de los pocos equipos, de los 3 equipos que quedan invictos todavía en esta primera autonómica. Un equipo que ha realizado un magnífico inicio de temporada y que no es menos cierto que si repasamos sus números, que si repasamos sus datos, pues es un auténtico bloque, ya que el conjunto de esta pedanía murciana, que está pues muy cerquita de Santomera, Covatillas, pues está ya 4 años dirigido por Francisco Serrano, que es un entrenador que estuvo en las bases del Plus Ultra durante mucho tiempo, que posteriormente recaló en el Esparragal en segunda autonómica, el primer año ascendió y lleva después 3 años consecutivos en esta categoría, en primera autonómica, mejorando cada temporada sus resultados y sobre todo manteniendo un bloque. De hecho, el último enfrentamiento contra el Abarán, contra nuestro Abarán, hace 2 temporadas, en la que el equipo abaranero ascendía a preferente, se produjo en la jornada 14 y acabó con el resultado de 1-0 con gol de Nico en el minuto 81, en un partido bastante tenso en aquella tarde en el Municipal de Las Colonias. El Esparragal, de momento, ha conseguido 6 victorias, 2 empates y no conoce la derrota en lo que va de la competición. Con 26 tantos es el máximo goleador de la categoría y con 8 encajados es el segundo que menos ha visto perforada su portería, por detrás de la Alcantarilla, que solo ha recibido 3 goles en 8 partidos. Atención a ese dato. Concretamente, el equipo de Paco Serrano comenzaba en casa ganando 6-2 al DTR Móvil, ganaba 0-4 a domicilio al Mar Menor B, empataba 0 en un pequeño traspiés en casa ante el Pliego para volver a ganar a domicilio 1-3 al Yeclano B, 2 equipos que también han sido rivales del Abarán en su propio feudo. En la quinta jornada ganaba 3-1 a la Ñora. En la sexta es el único partido que fuera de casa no ha logrado vencer, y es que empataba 2 en Torre del Rame ante los Alcázares. El Abarán recibió un duro correctivo el pasado domingo en ese campo. En la séptima jornada volvió a jugar fuera, logrando un rotundo 1-5 en el campo de Rincón de Seca, y en la pasada jornada ganaban en casa 3-1 al Balsica, lo que quiere decir que es un equipo que fuera de casa en 4 partidos ha metido como mínimo 2 goles, en otro partido 3, en otro 4 y en otro 5. Ahí en nada. Es decir, 14 goles en 4 partidos a domicilio. Cuidado con el potencial del equipo del Esparragal. Un equipo que el pasado fin de semana jugó con Juanjo en el partido ante el Basicas, Soto, Cárceles, Gallego y Pedro Salmerón como defensas. Jugaron como centrocampistas Alex, Cristian, Juanón y Rubén, y como atacantes Adrián y Pacotelli, un apodo futbolístico pues muy futbolero, que duda cabe. También jugaron a lo largo del partido 2 hombres que salieron en el descanso, Fran Rubio y Pedrete. Posteriormente, en el minuto 60, Juan Antonio suplía a Adrián, en el minuto 75, Juanpa a Rubén, y en el minuto 80, Morales al defensa, al veterano Cárceles. Cabe reseñar que en este equipo había hasta el pasado fin de semana 3 jugadores que habían jugado todos los minutos, concretamente el portero Juanjo y los defensas Soto y Cárceles. Este último, como digo, se retiró lesionado a 10 minutos del final, con lo que
ha perdido esa condición de haber estado todos los minutos sobre el campo y es duda para el partido de este próximo domingo en Abraham. Pero lo que más llama la atención es que en ese equipo, de los 11 y 5 jugadores, 16 que actuaron el pasado fin de semana, solo 4 no pertenecían al cuadro del Esparragal la temporada pasada. Y concretamente, Pedro Salmerón y Gallego estaban sin equipo, no estaban jugando a nivel federado. Adrián procede del Montecasillas juvenil y José Antonio del juvenil del Huelcalovera. Es decir, que Paco Serrano, como decía al principio, no es solo el entrenador del equipo, es entrenador, manager, secretario técnico, casi directivo, es quien lo hace o quien lleva prácticamente todo, quien lleva la voz cantante en el equipo del Esparragal. E indudablemente, por aquello de estar en el cinturón de Murcia, pues puede mantener a jugadores de toda aquella zona que quizá tienen desplazamientos muy cortos y aunque económicamente no tengan ningún tipo o casi ningún tipo de compensación, pues mantienen su ilusión por jugar en el mismo equipo durante varias temporadas. Indudablemente que bajo todas estas premisas parece un rival bastante complicado. El Abarán perdía el fin de semana pasado el primer partido, 4 victorias, 3 empates y esa única derrota. En cuanto a goles, el 4-0 pues ha hecho que baje bastante el coeficiente goleador, 15 anotados, 13 encajados. En fin, esperemos que mejore el domingo y que se pueda conseguir la primera victoria en el campo de tierra del Polideportivo Municipal. En cuanto al aspecto de goleadores, pues destacar que el jugador del Esparragal, Bacotelli, del que antes hablábamos, es el segundo en la tabla de goleadores, con un grupo de 6 jugadores más que han anotado 5 tantos por los 7 que tiene el pichichi de la categoría, el inglés Jet Lee Johnson, que juega en el Habanilla. Con 4 goles ya aparece el abaranero, el jugador del Abarán, Hansa, al igual que Adrián Espallardo, el delantero del Esparragal, y con 3 hay un total de 18 jugadores, entre los que se encuentra el abaranero Omar y los jugadores del Esparragal, Cristian y Juanón. Lógicamente ellos, como equipo más goleador, tienen que tener una gran representación en esa lista de jugadores más goleadores de la categoría. En cuanto a la convocatoria del Abarán, pues hay novedades porque en principio el entrenador Emilio Bru ha citado a todos los disponibles para la matinal del domingo, hasta 21. Son bajas Chipi por lesión e Iván por sanción. Fue expulsado el pasado fin de semana y tiene que cumplir un partido. Hay novedades porque hay 2 nuevos jugadores en la disciplina del equipo abaranero. Se trata de 2 defensas centrales, Juanvi y Rafa, ambos naturales de Cieza. Uno estaba el año pasado en Liga Nacional, el otro se encontraba sin equipo, pero que pueden venir a compensar una zona en la que había pues una cierta falta de efectivo. Concretamente, para el domingo, esa convocatoria, en ella están David y David Fernández como porteros, los defensas Cristian, Pepe, Carlos, Fran, Juan, Miñano, Parra y los 2 mencionados, Juanvi y Rafa, los centrocampistas Bermúdez, Álvaro, Hansa, Quiterio, Adri, el juvenil Alex Seco y los atacantes Pérez, Omar, Musta y Pablo. 3 descartes tendrá que realizar el entrenador abaranero en la matinal del domingo, en un horario no habitual, en un campo que tampoco es el habitual, aunque lo va a ser durante un cierto tiempo. Por tanto, un partido con muchas incógnitas, pero en el que el Abarán, si quiere seguir codeándose con los equipos de arriba, tiene que conseguir esos 3 puntos en juego, que además sería dar un auténtico golpe sobre la mesa, venciendo al líder de la categoría. Ya saben los aficionados, el domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal, Abarán Esparragal. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Seguimos con más partidos de Primera Autonómica. Casi toda la jornada se adelanta mañana sábado a las 8 Habanilla Mar Menor en el campo del Batalás, a las 4:30 Alcantarilla Pliego en el Polideportivo Ángel Sornichero. A las 4 se jugará el Jumilla Yeclano, duelo de filiales en el Polideportivo La Hoya. A las 6:15 Alberca Jabalí La Ñora en el Polideportivo Municipal de la Alberca. 4:30 Lumbreras Los Alcázares, Polideportivo Municipal de Puerto Lumbreras. Y a las 5:30 Rincón de Seca Balsicas en el Polideportivo Municipal de Rincón de Seca. Para el domingo
Para el domingo, nos quedan otros 2 partidos. A las 6 menos cuarto se jugará el Cartagena B Fuente Álamo en el Juan Ángel Zamora, y a las 6:30 el Beniel Deite Terremóvil en el Villa de Beniel. Todo ello acompañado por ese encuentro que se juega el domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal de Abarán, Abarán Club de Fútbol, Club Deportivo Esparragal. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a las bases, este fin de semana descansan juveniles, cadetes e infantiles, por tanto 4 equipos, ya que tenemos 2 infantiles que no tendrán que participar. Tampoco va a participar el Benjamín, que le corresponde descansar por aquello de que son equipos impares. En principio tampoco debía hacerlo el prebenjamín, de hecho así lo anunciábamos en las noticias de mediodía, pero posteriormente conocíamos que hubo la inscripción de un nuevo equipo, con lo que hubo un cambio en el calendario y sí habrá partido de prebenjamines. Por tanto, son 2 los encuentros que se disputan mañana sábado en el Polideportivo Municipal, ambos en la matinal, a las 10:30 en categoría Levín, Club Deportivo Abarán Bosco de Cieza, y a las 12 el debut en casa del equipo más pequeño de los prebenjamines, recuerden, chavales de 6-7 años, Club Deportivo Abarán Jabalí Nuevo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y en fútbol sala vuelve la emoción de la División de Honor Juvenil al Pabellón Príncipe de Asturias. Será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde con el encuentro deportivo Abarán Acrasala Alicante. El cuadro alicantino la pasada temporada estuvo siempre situado en mitad de la tabla, a veces mirando hacia arriba, sobre todo con un jugador que llamó poderosamente la atención y que marcaba muchísimos goles, y que al parecer este año ha dado el salto y ya no se encuentra en el equipo de la capital alicantina. Concretamente, el equipo de Acrasala es 14º, está en posición de descenso, solamente ha ganado un partido y ha perdido 7, los números inversos a los que tiene el Deportivo Abarán, que es segundo clasificado con 7 victorias y 1 derrota. 60 goles ha metido el equipo dirigido por Deli, por 29 el equipo rival, mientras que los de casa han encajado 28, por 58 el conjunto alicantino, que cuenta solo con 3 puntos y ya digo en posición de descenso. Un equipo además que ha encajado goles con cierta facilidad. Perdía 8-1 ante Librilla, 1-5 ante Vedruna, 7-2 ante Calpe, 3-9 ante Albacete. Ganaba en su único partido en la 5ª jornada por la mínima, 6-7 en su visita a Elche. Volvía a perder en casa 8-10 ante Pinatar, perdía en Murcia 7-2 ante el Club Deportivo Murcia, y el pasado fin de semana volvía a caer en casa por la mínima 5-6 ante el Futsal Molina. En fin, un equipo que parece que puede convertirse en víctima propiciatoria para un Deportivo Abarán que tiene muchas ganas de volver a la victoria después de la inesperada al menos en la forma, derrota del pasado fin de semana en tierras manchegas. Vino bastante descontenta la expedición con el arbitraje y bueno, pues en general con lo que rodeó el partido. Hay que olvidar ese tema, estaba claro que había que perder en cualquier momento, y lo que hay que hacer es eso, concentrarse al 100% e intentar ganar mañana el partido para satisfacer a la afición y sobre todo para satisfacción de los propios jugadores, de los propios componentes del equipo. La cita, como les decía, mañana 7 de la tarde, Pabellón Príncipe de Asturias, Deportivo Abarán Acrasala Alicante. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En esta 9ª jornada todos los partidos se juegan mañana sábado, concretamente a las 6:30 Beliana Ciudad del Vino en Pabellón Municipal de Villena, a las 6 Molina Nueva Elda Pabellón del Romeral, Avenida Valencia, a las 5 Club Deportivo Murcia Pacote Bar en el Federico de Arce de la capital, a las 4:30 se jugará el Elche Librilla en el Esperanza Lag de la ciudad ilicitana, a las 5 menos cuarto Albacete Vedruna La Unión en el Pabellón Parque de Albacete, a las 5:30 Aspe Calpe en el Municipal de Aspe. Un partido que se adelanta a la noche de hoy, que se habrá empezado a disputar, prácticamente estarán en tiempo de descanso. Pinatar Aljucer El Pozo en el Pabellón Príncipe de Asturias, nada más y nada menos que el colista con 0 puntos frente al líder que lo ha ganado todo. Y el ya comentado partido de mañana sábado, 7 de la tarde, Pabellón Príncipe de Asturias, Deportivo Abarán Fútbol Sala, Acrasala Alicante. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Y en balonmano también se vive este fin de semana una jornada un tanto atípica, porque por una parte el equipo de primera femenina y el infantil femenino tenían jornada de descanso, por otra el juvenil tenía que haber jugado frente a Balonmano Cieza y aplazó su partido hasta el próximo domingo día 8 a las 11 de la mañana y por tanto solamente nos quedan 3 partidos a disputar este fin de semana en lo que a balonmano se refiere. En categorías masculinas, segunda división, Jumilla Asociación Abaranera, todo un clásico que se disputa mañana sábado 5:30 de la tarde en el pabellón Carlos García de la Ciudad del Vino, en el pabellón con el nombre de nuestro recordado Carlos. Indudablemente es uno de los partidos trascendentales en la temporada. Jumilla y Asociación Abaranera, por muchos cambios que haya en los equipos, son favoritos al menos a estar entre los 4 primeros y habrá que ver el potencial de unos y otros después de pues un principio un tanto dubitativo del equipo abaranero sobre todo y un calendario bastante más sencillo el del equipo jumillano. En cuanto al resto de la jornada, podemos decir que en esta sexta del campeonato Ademur es el equipo que dobla, jugará ambos partidos en casa. Esta noche a las 9:10 en el pabellón Maristas de la Fuensanta comenzaba el choque Ademur-Heliocroca C. Mañana sábado a las 5:30 en el mismo escenario Ademur-Bullense, 2 partidos en teoría sencillos para el equipo capitalino. Maristas Cartagena recibe a Cejina Atlético mañana sábado a las 6:15 en el pabellón Hermano Isaac. El Alguazas Club Balonmano Murcia se jugará también mañana a las 6:30 en el Municipal de Alguazas. Un choque de lo más interesante de la jornada, el que se disputa a las 7 de la tarde en el pabellón San José de Lorca entre el Orbus Heliocroca y CB CAC Cartagena. Y también el domingo en este caso se jugará el Heliocroca B UCAM Club Balonmano Murcia en ese pabellón San José a partir de las 12. En teoría los favoritos deben de imponerse, aunque hay que ver lo que pasa en ese choque entre Lorca y Cartagena. Y como les decíamos, mañana a las 5:30 en el pabellón Carlos García, con la dirección de los veteranísimos Urrea y Rebollo, nos parece que no son la pareja arbitral más idónea para un partido de este calibre, un partido siempre caliente. Club Balonmano Jumilla, Asociación Abaranera. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Terminando con las categorías masculinas, recordar que el cadete de mañana tiene que viajar hasta Cartagena a las 12:15 en el pabellón Hermano Isaac Maristas Asociación Abaranera, partido siempre complicado por el nivel de los equipos colegiales. Y en cuanto a las féminas, pues solamente un partido que llevarnos a la boca este fin de semana y además será en casa. Mañana sábado a las 11 en el pabellón municipal Asociación Abaranera Balonmano Cieza, buscando una victoria que mantenga al equipo entre en los puestos más altos de la tabla clasificatoria. En cuanto al equipo infantil femenino, hay que decir, ya lo comentaba antes, que esta jornada es de descanso y es que ha habido también cambio en el calendario. En principio teníamos el que había publicado la Federación Murciana hace ya bastantes semanas, en el que había hasta 10 equipos en esta competición infantil femenina. Desgraciadamente ha habido varios abandonos, es muy difícil conformar los equipos, sobre todo los más pequeños que comienzan el deporte federado, y finalmente solamente han quedado 7 los componentes de esta liga regular a 2 vueltas, que comenzó ya hace unas semanas, pero que va a tener muchas de descanso para los distintos equipos por aquello de hacerle coincidir con el cadete, por los viajes, por los desplazamientos, etcétera, y que, claro, ha de adaptarse a esa situación. Por tanto, este fin de semana descansa el equipo de Abraham, al igual que lo hacía el fin de semana pasado. Afortunadamente, en el próximo sí tendrán que jugar las más pequeñas de nuestro balonmano, un nuevo enfrentamiento, en este caso en Bullas, ante uno de los equipos más emergentes del balonmano regional, sobre todo en categorías de base y más todavía cuando hablamos de categorías femeninas. Por tanto, aquí vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy. Recordemos que aun teniendo en cuenta que el calendario es mucho menos complicado, menos completo que en otras semanas, tenemos hasta 5 partidos a disputar en casa. Recuerden, mañana por la mañana fútbol por partida doble en el Polideportivo Municipal y también balonmano en el pabellón prácticamente a la misma hora, se puede acudir a ambos acontecimientos. Por la tarde, el partido de División de Honor Juvenil a partir de las 7 y el domingo a mediodía, el auténtico partidazo de fútbol en Primera Autonómica entre el Abarán y el líder de la categoría. Nosotros, como siempre, nos despedimos aquí, deseando que disfruten del fin de semana,
que recuerden los horarios y que acudan a esos partidos y que recuerden, como no, que el lunes tienen de nuevo una cita con todo el deporte aquí en Radio Barán, en Polideportivo. Gracias por su atención, feliz fin de semana y hasta el lunes.